¿Recuerdan el evangelio del domingo? Segundo, ¿cómo estaba? Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. ¿Y el viento cómo estaba? Y el versículo 21 dice, ¿era de día o de noche? El 21. Y los que comieron fueron como... ¿El 21? Entonces el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche... ¿Era qué? De noche. Observen, a oscuras, el viento en contra, las olas pegándole a la barca. ¿Cómo está la situación? Difícil. El retrato vivo del mundo en pleno siglo XXI. Una gran oscuridad. Estamos en el inmenso mar del mundo. Las olas le pegan a la barca, a la iglesia, que es la barca. El viento está en contra, la iglesia anticuada, la iglesia, bueno, todo en contra, el Papa es la bestia, todo en contra. ¿Y qué pasa? Ya la barca estaba en medio del mar. El 24 otra vez, el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Si no lo conocen los discípulos, ¿quién lo va a conocer? Si no lo conocen los que van a misa, si no los conocen los que están con el cura, los que son del grupo Emaús, del grupo carismático cursillista, la Legión de María, si no lo conocen ellos, ¿quién los va a conocer? Jesús va a ellos. Oh, ¿cómo va Jesús? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué piensan que es un fantasma? ¿Por qué tienen miedo? A ver, ¿cuál era el problema? Mire, el problema era que Jesús iba frescolita caminando sobre las aguas del mar. Oye, mire, si ellos conocieran a Jesús, que Él es el Dios Todopoderoso, si ellos hubiesen conocido, creído lo que Él enseñó, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Si Él lo hubiera escuchado a Él y creído en Él, cuando ellos ven que viene caminando sobre las aguas, lo primero que dice, es el Señor. ¿Cómo lo sabe? Viene caminando sobre las aguas. Solo Dios lo puede hacer. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Pero, bárbaro, ellos no tenían esa fe. Ellos cuando vieron que venía el Señor, ellos dijeron, ese será otro Dios, porque el mío no es capaz de caminar sobre las aguas. Eso tiene que ser un fantasma, porque el Dios que nos enseñaron a nosotros es un Dios chiquitico. Tan chiquitico que tiene más poder un brujo que él. O si no, ¿por qué los católicos van a los brujos? Porque su Dios es un fantasma, es chiquitico. ¿O por qué usan manillitas esas para los niños, manillitas rojas, para evitar el mal de ojo? ¿Y por qué se ponen en contra? Porque el Dios de ellos, el que toda la vida han creído, es un Dios chiquitico. No puede ser Dios grande, eso es un fantasma. El diablo sí puede. ¿Qué quiere decir fantasma? Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena con su palabra, que es capaz de caminar sobre los mares, es un mito, un fantasma, es una leyenda, es fruto de la imaginación humana. Eso no es real. ¿Sabe qué significa fantasma? Que no es real. Y además asusta. Ese es el concepto que tenemos de Dios.
en nuestra mente. Porque no lo conocemos, porque no hemos tenido la experiencia de Él, porque no hemos creído en su palabra. Y comenzaron a gritar. Se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Tenían miedo. En vez de salir al encuentro y decir, es el Señor. No, tienen miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice, soy yo, no soy un fantasma, soy real. Estoy con ustedes. En medio de la tormenta yo estoy al lado. Los fantasmas no. Soy real. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, yo estoy a su lado. ¿No confía en mí? No tengan miedo. Soy yo. El mismo que caminó con ustedes. El que compartía, el que les hablaba a ustedes. ¿Qué pasa? No me conocen. Soy yo. No tengan miedo. Porque nos da miedo pasar la prueba en medio de la tormenta. ¡Ja! Cuando dice soy yo, ahora sí van a creer. Pongan cuidado. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué significa manda que yo vaya a ti? Manda, 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 manda. Habla, di una palabra. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero creer en tu palabra. Tú me has dicho que yo tengo que creer en tu palabra. Manda que yo camine sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y él le dijo, Jesús le dijo, voy a ver si usted tiene una fe muerta o tiene una fe viva. Ya me di cuenta que tiene la fe muerta, pero te voy a enseñar a tener una fe. Tenía una fe muerta porque pensaba que era porque en vez de alegrarse comenzó a asustar. Y dijo Jesús, ya va, le voy a enseñar a este sinvergüenza de Pedro cómo se tiene una fe viva. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dijo, ¿seguro? ¿Va a creer en mí? ¿Va a tener la fe viva? ¿Va a hacer lo que yo le diga? Sí, Señor. Entonces Jesús le dijo, ven, lánzate a las olas, en contra del mar, en contra del viento, en la noche oscura. Lánzate pues, confía en mi palabra. Pedro le dijo, ¿me reta? Y Jesús le dijo, lo reto, a que no es capaz. Dijo Pedro, a que sí soy capaz, ahí voy. Y Pedro se lanzó de la barca al agua y adivinen qué, comenzó a caminar sobre las aguas. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la fe viva, la que produce un milagro, la que te permite caminar sobre las aguas en medio de la tempestad y la prueba, cuando los demás gritan de miedo, es cuando usted y yo obedecemos a su palabra. Ven. Y caminó sobre las aguas. Pregunto, ¿y Pedro estaba solo en la barca? ¿Quiénes estaban en la barca con Pedro? ¿Y qué pasó con los otros? ¿Caminaron sobre las aguas? Porque los otros dijeron, yo no soy bobo, yo no me voy a lanzar. Pero está loco. Mire cómo está la tormenta, mira el viento en contra. ¿Y qué tal que no sea el Señor y que sea verdaderamente un fantasma? ¡No! Y se quedaron tranquilos, viendo de lejos. Estos vagabundos no fueron capaces de activar la fe viva, no fueron capaces de ver el milagro y de disfrutar lo que disfrutó Pedro, de caminar sobre las aguas. ¿Y cuántos eran los discípulos? 12. ¿Cuánto caminaron sobre las aguas? Ay, Dios santo. ¿Y los otros? Los otros es el retrato vivo de todos los católicos que van a misa, pero que no hacen caso a la palabra de Dios. Y se pierden la oportunidad
de caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, y de darse el lujo de decir: yo caminé sobre las aguas porque creí en el Señor. ¡Ah, bárbaro! Esa fe viva hace falta en medio del pueblo. Esa es la fe que yo les vengo a predicar hoy. Y hoy quiero que ustedes reseteen ese celular, esa cabeza, ese corazón, y activen entonces de nuevo un corazón limpio, puro, una mente dispuesta a creer en la palabra, a obedecer a la palabra, a activar esa fe y comenzar a creer como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Y créanme, Pedro vio el milagro porque creyó en la palabra, y los otros no pudieron disfrutar de tan grande milagro de caminar sobre las aguas. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando usted comience a caminar sobre las aguas, va a llegar el momento que la fe va a ser atacada por la razón. Y cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas, ¿qué le llegó? No, la duda. Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Qué le llegó a Pedro? El miedo no, el miedo ya lo estaba pasando. ¿Qué le llegó? La duda. ¿Sabe qué es? La razón que se activa. Y entonces la razón comienza a decir: pero es imposible que yo esté caminando sobre las aguas. Esto no es normal. Yo como que estoy dormido. Mi Dios como que no es capaz de hacer esto. La razón comenzó a decirle: ¿qué está pasando, Pedro? ¿Qué está pasando? Se activó la razón, y la razón ataca, tácata, a la fe. Le siembra la duda y le destruye la fe. Y cuando le destruye la fe, se va hundiendo. Y cuando Pedro ve que se hunde porque activó la razón y le entró la duda, es cuando Pedro dice: Señor, sálvame. Y dice la Biblia: inmediatamente lo sacó, lo salvó y le dijo: hombre, sí tenía fe. ¿Se da cuenta que sí tenía fe? Pero tenía. ¿Y qué quiere decir poca? ¿Le falta cultivarla? Más. Hombre de poca fe. ¿Y por qué tenía poca fe? ¿Por qué dudaste? Entonces Jesús está diciendo que usted y yo tenemos que ir cultivando la fe, creyendo en la palabra como Pedro. Di una palabra, o mandan y yo voy. Ven. Comenzó a caminar. Pero cuando le dio paso a la razón y se olvidó de la fe, ¿qué es lo que le está pasando al mundo entero? ¿Qué es lo que le está pasando a los curas? ¿Qué es lo que le está pasando a los obispos que han abandonado la fe y ahora usan la pura razón? O si no, díganme, ¿por qué se cerraron los templos en la pandemia? Por la razón. Se van a morir todos. Se van a contaminar todos. Todos se van a acabar. Es mejor a cerrar los templos, porque qué tal que sea un fantasma, que Dios sea un fantasma y que no nos responda. Todos se mueren. ¿Qué tal que sea un fantasma? Nuestro Dios puede ser un fantasma. Pero los que vivimos la fe y no cerramos los templos y atendimos a la gente, aquí hay gente de mi pueblo. Miremos cuántos murieron alrededor y cuántos murieron en mi pueblo. En mi parroquia, de ahí me cambiaron para allá. Miremos a ver cuántos murieron. Y yo le decía a mis fieles, por ahí tengo los videos, algún día los monto cuando me los dejen montar, porque está prohibido montar eso. Yo le decía: mi Dios no es un fantasma, mi Dios es real, es el Todopoderoso. Él puede decir que se sane y quedamos sanos. Él puede decir que no entra el coronavirus y no entra. Él puede decir: ese Dios es poderoso. Creamos en Él. Los que quieran creer en Él, vamos a orar, vamos a pedirle, vamos. Y lo hicimos. Y caminamos sobre las aguas. Y ahora la gente dice: eso es imposible. Vayan a ver si es verdad o mentira. Vayan a ver.
caminamos sobre las aguas. Cuando la razón decía, todos se mueren, los doctores, la ciencia, se acaba el pueblo. Sin tapabocas, sin vacuna, sin nada. Solo con el poder del Altísimo. Y caminamos sobre las aguas. Y los demás perdieron la oportunidad, como los otros, de caminar sobre las aguas. Pero Jesús dice, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos la razón que nos mete duda. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios es todopoderoso? Sí. Que ese Dios puede protegerlos de todos los males, incluso de una pandemia. Sí. ¿Seguro? Que ese Dios puede curarlo de cualquier enfermedad, incluso del coronavirus. Sí. La coherencia, falta la coherencia entre lo que decimos creer y lo que creemos. Decimos creer en el Todopoderoso, que todo lo puede. Coherencia, ¿lo cree? Ah, no, porque si llega a ser un fantasma, ahí está el problema. Una fe muerta, curas, obispos, laicos. Nos falta una fe viva de creer en la palabra. ¿Se acuerdan qué dice la palabra? El Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. ¿De acuerdo? Todo lo que dice el Salmo 91 te lo puedes leer para la casa. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece. Caminarás sobre ásperas y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré porque él protege mi nombre. Me invocará, lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré y lo haré ver mi salvación. También dice, no temerás el espanto nocturno, la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000 y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará, tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. ¡Bárbaro! En ese Dios deberíamos creer, porque está escrito. Pero como nuestra fe no es viva, no creemos en la palabra, entonces entra la duda y fallamos. Y cuando podíamos gritarle al mundo que nuestro Dios es grande y poderoso, el mundo se burló de los cristianos, de los creyentes. Qué tristeza. Pero seguimos. Ven ustedes cómo la Biblia nos está presentando a un Pedro caminando sobre las aguas, pero sin embargo dice Jesús, a través del ejemplo que pone con Pedro, que si usted se deja llevar por la razón, llega el momento que va a dudar. Sí tiene fe, pero comienza a dudar. Hombre de poca fe, tiene poca fe porque dudaste. Se le fue la fe para el suelo. Pero esa es la fe que nosotros tenemos, una fe de duda. Yo creo en Dios, pero por si acaso voy a los brujos. ¿Me capta? Yo creo en Dios, pero eso sí, la mata de sábila detrás de la puerta no me puede faltar. Y la herradura de burro tampoco. Porque de que vuelan, vuelan. Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. No tiene que tener cuidado. No, en serio, uno tiene que tener cuidado porque hay mucha gente mala. ¿Y qué tal que le hayan fumado el tabaco? ¿Y qué tal que le haya hecho un maleficio? No, papá. Pero yo creo en Dios, ¿no? Pero